Capítulo 3. El remordimiento del teniente Piñeres. La tarde del 15 de mayo, en el curso de una sesión de información, el que Esclavier llamaba La Voz, anunció a los prisioneros que al día siguiente por la mañana partirían para el campo 1. Se los repartió en 4 grupos. El primero estaba formado por los oficiales superiores y por los heridos. El material colectivo, enormes marmitas de arroz sujetas al centro de un bambú, algunas palas y algunos picos, fue distribuido entre los oficiales subalternos de los 3 últimos grupos. Como no tenían sacos para utilizar en el transporte, algunos se despojaron de sus pantalones, que transformaron en bolsas atando las perneras por su extremidad inferior. Lacombe quería que se deshicieran del loco y que se le enviase al grupo número 1. Pero tropezó con la violenta oposición de todos, que formaron un solo cuerpo con Glatigny y Esclavier. Lescure era para ellos una especie de fetiche. Lo cuidaban, velaban a su lado y lo obligaban a comer su arroz, olvidando con estos desvelos su propia miseria. El grito de Lescure, patos, pollos, se había convertido en su contraseña. Por sus mentes no cruzaba la idea de morteros del 60 o del 81, sino de auténticos patos y pollos, que esperaban robar durante el trayecto. Todo está permitido a un prisionero, había declarado Esclavier. Todo, robar, mentir. Desde el momento en que le han privado de su libertad adquiere todos los derechos. Boisfeuras le había preguntado, ¿y si un régimen, una ideología, quisiera privar de libertad al mundo entero? Entonces todos los golpes estarían permitidos, incluso los más bajos. Cada equipo tuvo que elegir a su jefe. Glatigny propuso al oficial abastecedor, Lacombe. Se había convertido en su agente electoral. Lacombe reúne todas las cualidades requeridas, decía, es cauteloso y miedoso. Es ordenado y sabe prever el porvenir, mirad las raciones. Piñeres había comprendido inmediatamente. Tiene cara de colabo. Será Laval junto a los Viets. Y nosotros seremos la resistencia. De esta forma, Lacombe se vio investido de las funciones de jefe de equipo. Después de la reunión se hizo un registro. Había sido extremadamente severo. Los Botdoy no se habían contenido con cachear los bolsillos y los dobladillos de las prendas, sino que habían obligado a los prisioneros a desnudarse. Hasta este momento, Boisfeuras había podido conservar su puñal, una fina hoja que llevaba sujeta con esparadrapo en la entrepierna, lo mismo que la piastra que le había dado a Esclavier. Al ver que iba a ser descubierto, y mientras que Merle era objeto de registro antes de que llegara su turno, sacó su puñal y lo blandió ante las narices del responsable, un antiguo rickshaw de Hanoi, a quien se le habían subido a la cabeza sus nuevas atribuciones. Claro que me lo guardo, dijo Boisfeuras. Ya quedó convenido con el jefe. Ha dicho que cada equipo tenía derecho a un cuchillo para cortar hierbas. Sorprendido, el Viet reflexionó un instante. Pero de pronto se dio cuenta de que lo que el prisionero metía en su bolsillo era un arma de guerra. No comprender. Démelo. Glatigny consiguió disimular 2 piastras de plata, pasándolas de su bolsillo a su boca. Y Piñeres, un pequeño espejo, con una hendidura en su centro, que permite enviar un reflejo de sol sobre el cockpit de un avión y así prevenir al piloto. Por fin, en la madrugada del 16 de mayo, el equipo partió para el campo número 1, con su marmita de arroz colgada de un bambú y con su loco, que seguía dócilmente a los unos y a los otros como un caniche, con Boisfeuras, Glatigny y Esclavier, con Merle y Piñeres, Lacombe y Mahmoudi. El campo se encuentra al lado de Dien Phu, les había dicho Lacombe, para que no quede lejos de un campo de aviación. Una vez firmado el armisticio en Ginebra, podrían venir a recogernos. No, le había contestado Esclavier. Nos harán bajar por el lado de Hoa Binh, bordeando el delta, y nos entregarán en Hanoi. Quizá caminaremos hasta Son La, a donde vendrán a buscarnos en camiones. Queda demasiado lejos, dijo Piñeres. Estamos a más de 100 kilómetros de Son La. Glatigny prefería callarse.
Por Nochebuena, los Viet Minh habían liberado, con fines propagandísticos, a 4 oficiales hechos prisioneros en Cao Bang. El general jefe le había encargado que los interrogara, y uno de ellos le había revelado que en el campo número 1, donde estaban internados los oficiales prisioneros, se encontraban en los terrenos calcáreos del noroeste, y en la región de Bac Can, a casi 700 kilómetros de Bien Phu. La mayor parte de los prisioneros estaban agotados y no resistirían la caminata. En la primera etapa, los prisioneros habían recorrido unos 30 kilómetros en dirección al noroeste, la que llevaba a China. Los oficiales superiores y los heridos habían pasado junto a ellos en camiones. En el último camión, en la parte trasera, iba Raspegui con sus pies descalzos colgando fuera. Un centinela Viet Minh estaba encargado de su vigilancia, pues, no había declarado el generalísimo Giap que su captura era la más importante de todas. Repetidas veces Raspegui y su batallón habían escapado a las 2 mejores divisiones Viet Minh, e incluso una vez habían destruido el puesto de mando de una de ellas. Raspegui hizo señas al equipo y les gritó: «Economizad vuestras fuerzas. La cosa va para largo». Hubiera querido ser de los suyos para animarlos, para forzarlos a que apretasen los dientes. Y les demostraría que, aunque coronel, podía hacerlo mejor que los más jóvenes. Lanzó una amistosa mirada sobre el centinela. Probablemente se vería obligado a matarlo cuando se evadiese, porque se escaparía y triunfaría donde Esclavier había fracasado. Los prisioneros avanzaban entre la oleada de batallones Viet Minh. El sol, la fatiga y la falta de agua comenzaban a azotarlos. El tercer día llegaron a Tuan Yao, un cruce de la carretera provincial 41, Hanoi, Lai Chau. La selva que les circundaba hervía de soldados, de coolies y de camiones. Estaba repleta de víveres y de municiones. Era la gran base invisible del ejército que había atacado Bien Phu. A los prisioneros se les había colocado en un minúsculo poblado thai, situado a 1 kilómetro de la carretera, sobre una elevación del terreno de bambúes. Durante 24 horas los dejaron reposar. Lo necesitaban. Por el momento el equipo no había encontrado todavía su cohesión. Después a sus componentes se les iba a bautizar con 2 siglas, víboras lúbricas, pues se revelarían particularmente impermeables a toda forma de propaganda, con un marcado gusto por el pillaje y la dialéctica y una especie de genio para aprovecharse de todas las debilidades de la organización Viet Minh. En el momento de emprender la gran marcha todavía no habían llegado al acoplamiento. Lacombe se mostraba cada vez más obsequioso con sus centinelas, los trataba de señor, cosa que ellos exigían en vano de los otros prisioneros. Esclavier se erizaba con facilidad. Boisfeuras parecía vivir solo para sí. Y a pesar de que caminaba sin dificultad sobre la carretera, pues sus pies descalzos con dedos prensiles se atenazaban al barro, no acudía en auxilio de sus compañeros, limitándose a llevar el bambú de la marmita cuando le llegaba su turno. Latigny, a veces, se mostraba altivo. Como sucedió cuando el teniente Merle lo llamó para que le ayudase en un trabajo. Latigny, ¿me acompañas? Querido, tengo la costumbre de que mis inferiores me llamen por mi grado y eviten el tutearme, sobre todo si mi uniforme se limita a un short sucio y si mis prerrogativas se reducen a obedecer como ellos a un hombrecillo que tiraba de una rickshaw hace unos meses. Mahmoudi permanecía siempre en silencio, pero repetidas veces sus compañeros pudieron observar en sus ojos resplandores de odio en el momento de la distribución del alimento, como si estimase que se le regalaba por ser argelino y musulmán. En general, para todos los prisioneros el campo número 1 era como una especie de tierra de promisión en donde a la sombra de los grandes mangos, 11, esperarían durante algunos días el momento de la liberación, fumando tabaco de melaza, comiendo arroz y pescado seco, mientras se adormilarían escuchando algunas vagas sugerencias de la voz. El cielo se había cargado de gruesas nubes negras del monzón.
Ocultaban las cimas de las montañas, de un verde muy oscuro, y no dejaban ver el horizonte. Al final de la tarde de este tercer día se oyeron los aviones. Era una gran formación de bombarderos. Largó sus bombas por las montañas y el ruido repercutió en todos los valles como una tormenta lejana. La voz llegó en su jeep y reunió inmediatamente a los prisioneros para exponerles la deslealtad del mando francés. La delegación vietnamita de la Comisión de Armisticio, al caer Dien Bien Phu, había propuesto al mando francés una tregua aérea que permitiese la evacuación de los heridos y el transporte de los prisioneros. El mando francés se mostró conforme. Pero ayer, sin advertencia, ha roto esta tregua. Desde su palacio de Saigón, el general comandante en jefe se burla de los heridos y de los prisioneros de su ejército. Solo quiere prolongar la guerra en provecho de los grandes colonos y de los banqueros. Ayer, una columna de prisioneros franceses, compuesta por camaradas suyos, suboficiales y soldados, ha sido atacada por vuestros mismos aviones. Hay varios muertos. Para evitar este peligro les haremos franquear la garganta de los Meo. Partiremos al ponerse el sol. Es de bastante mal gusto, opinó Lacombe. Después de lo que uno ha sufrido, nos arrojan bombas a la cara. ¿Qué sufriste tú?, le preguntó Esclavier. Tú siempre estuviste en el PCGONO hartándose con las raciones que te habían ordenado distribuir. Latigny intervino un poco pálido. Conozco muy bien al general. Si estimó que tenía que romper la tregua y proseguir el bombardeo, solo pudo haber sido por razones muy graves. Comprendió que nadie compartía su opinión, y oyó al teniente Merle que decía con sorna. El general está en Saigón, y quizá esta noche se acostará con su querida, mientras nosotros trepamos por la garganta de los Meo. Merle extremaba su vulgaridad y sus groseras palabras sonaban a falso. Piñeres intervino a su vez. El general, si tuviese un poco de honor, habría venido con nosotros o se habría saltado la tapa de los sesos. Latigny tuvo deseos de gritarles. Entonces, es que yo no estoy con vosotros. ¿No comprendéis que estoy aquí porque el general no podía estar, igual que Lescure reemplazó a su hermano? Boisfeura se limitó a decir. Ese no es el problema, y no tiene importancia, por lo tanto. Desde su acantonamiento, los prisioneros dominaban el valle y la carretera que serpenteaba entre los arrozales y las altas hierbas y se prolongaba por las lindes del bosque. Una hora antes de la puesta del sol el valle agonizante empezó a animarse. Del bosque comenzaron a desembocar los batallones. Venían a engrosar, como siluetas, el gran río verde. Los camiones avanzaban lentamente en medio de aquella crecida, renqueando por los surcos embarrados con el motor en marcha. Una columna de coolies negros, los PIM de Dien Bien Phu, estaba alineada al borde de la cuneta. Se puso en marcha. Y poco después se perdía entre la oleada que subía. La voz dio sus últimas recomendaciones al grupo de prisioneros. La etapa de esta noche será muy fatigosa. Deben caminar sin quejarse y obedecer escrupulosamente a todas las órdenes. Irán escoltados por soldados Viet Minh, sus vencedores en Dien Bien Phu. No tienen derecho a dirigirles la palabra, y deben mostrarles el mayor respeto. Es muy posible que nos crucemos con un destacamento de esos hombres que ustedes llaman PIM, esos deportados civiles que ustedes han arrancado a sus familias, a sus tranquilos trabajos de campesinos, para transformarlos en coolies. Ahora son hombres libres que regresan a sus hogares. Los sufrimientos que ustedes les han hecho padecer han sido de tal magnitud que todavía se sienten llenos de odio hacia ustedes. Estamos aquí para protegerles de su justa cólera, pero no la provoquen, pues en ese caso no podemos responder de nada. El sol se ponía cuando los prisioneros penetraban en las primeras pendientes de la garganta. El bosque, que parecía una musediña, mordía los flancos de la montaña, se filtraba a lo largo de los barrancones.
Pero en lo más alto, por encima de ellos, las crestas aparecían desnudas, cubiertas uniformemente de tran, una larga hierba cortante, rubia como el trigo, y como el impelida por el viento en suaves ondulaciones. Hicieron alto en la cuneta para dejar pasar una doble columna de Godoy, que atacó la garganta trotando a un alegre ritmo de exploradores, aunque su paso era todavía más rápido e irregular. Iban cargados personalmente con sus sacos, sus morcillas de arroz en bandolera y con sus armas. Sudorosos, sin aliento y congestionados, exhalaban penosamente lo que pretendía ser un himno de marcha. Muchos de ellos llevaban dos armas, ametralladoras rusas y fusil, ametrallador, Skoda. Pertenecían a sus camaradas muertos en la batalla de la Alta Región. Aquellas armas servían para armar a los refuerzos que les aguardaban en el delta. No sirve de nada matarlos, dijo Esclavier, visiblemente abatido. Son como los gusanos. Los cortas, crees que has acabado con ellos, pero no has hecho más que doblarlos en número, pues cada uno de sus trozos cobra vida autónoma. Estos van a reproducirse en el delta y devorarán lo que quede del cadáver de nuestro cuerpo expedicionario. Los Godoy iban seguidos de una larga columna de campesinos Tai. Los Tai llevaban su tradicional atuendo. Las mujeres, delgadas como lianas, dentro de sus largas y estrechas sayas y de sus cortos corpiños, parecían haber perdido su indolente encanto y su sensual flexibilidad. Fraccionadas en grupitos detrás de los Bo que flotaban como espectros en sus uniformes verdosos, repetían sus slogans. Tenían la mirada fija e iluminada de los fanáticos. Glatigny apretó el brazo de Boisfeuras. Mira, las termitas han destruido los pueblos felices de los ríos y de los valles. Los han reducido a la esclavitud. Han reclutado a mis pobres Tai. Pero, ¿cómo? Viví en Lai Chau durante más de 6 meses en mi primera estancia en Indochina. Creí haber encontrado el paraíso entre aquellos hombres amigables, perezosos y alegres, entre aquellas mujeres bellas y condescendientes, siempre dispuestas al placer y al amor. Esas mujeres me han hecho conocer la alegría de los cuerpos. Las he amado sobre las pequeñas playas rubias, al borde del río Negro, en sus casitas sobre pilotes, y a mí, que soy católico y un poco puritano, nunca me suscitaron la idea del pecado, porque, comprendes, los Tai son una excepción entre los hombres, no conocen el pecado original. Ahora los han manchado con su cochina viruela. Cayó la noche de sopetón, como un telón de escenario. Se encendieron antorchas, que iban jalonando las veredas del itinerario sobre los flancos negros de la montaña. Lescure soltó una carcajada, comenzó a hablar y todos le escucharon con un sagrado terror. Parecía como si, aprovechándose de su locura, algún demonio se hubiera apoderado de él y hablase por su boca. Del tumulto desordenado de sus palabras nacían extrañas visiones. Formaban la gran procesión de condenados que subía hacia el lugar del juicio final. Los ángeles habían encendido sus antorchas para que nadie se escapase en medio de la noche. Arriba se entronizaba el dios de grueso vientre, con sus ojos anchos como ruedas de molino. Con sus manazas ganchudas recogía a puñados a los hombres, para destrozarlos entre sus dientes, tanto a los justos como a los injustos, a los puros como a los impuros, a los que creían en él como a los que lo negaban. Dado que estaba hambriento de carne y de sangre, todo le servía. De vez en cuando eructaba con solemnidad, y entonces sus ángeles le aplaudían gritando, 1000 años de vida al presidente Ho. Pero seguía con hambre, y entonces se los comía también a ellos, y mientras sus huesos crujían entre sus dientes continuaban gritando, 1000 años de vida. De pronto sonó una explosión muy próxima, se vio un gran resplandor rojizo y el ruido primero repercutió y luego se amplificó como un eco por toda la montaña. Dios mío, dijo Glatigny, los aviadores han lanzado bombas retardadas y tendremos que pasar su zona de explosión. Las bombas retardadas habían sido una de sus ideas.
En el curso de varias observaciones aéreas había notado que los Viets, al oír el ruido de un avión, desaparecían inmediatamente, abandonando su trabajo sobre la carretera, y no volvían hasta la noche. Trató de ello con el general, quien le había dado carta blanca. Y ahora la mitad de las bombas estaban preparadas con dispositivos de retraso que oscilaba entre 2 y 10 horas. Las bombas habían caído por la mañana, a las 11. La mayoría explotarían entre las 22 y las 24. Buscó su reloj en su muñeca, olvidando que se lo habían quitado. Solo quedaba en su dedo la alianza de plata. Los Viet Minh habían confiscado también sus alianzas, pero los prisioneros les habían explicado que se trataba de un objeto religioso, y se las habían devuelto. Esto era una verdad para él. Había colocado su vida bajo la señal del Cristo, que había predicado la paz, la caridad y la fraternidad, y al mismo tiempo había contribuido a que preparasen las bombas de retraso sobre el territorio de Cat, vía Haiphong. «¿Se te ha puesto mala cara? ¿Qué te ocurre?», le preguntó Esclavier. «¿Estás casado?». «Sí, tengo mujer y 5 hijos. Una mujer muy distinguida y 5 chicos que se educan con los jesuitas». «No, en los jesuitas solo 3. Las otras son chicas». «Perfecto. Tu mujer esperará a que vuelvas para hacerte un 6.º niño». «¿Has oído las bombas?». «¿Y qué? Estamos en guerra y no conviene que caiga Hanoi». La columna había proseguido su caminar. Entre 2 nubes, la luna iluminó por unos momentos la larga fila de prisioneros, tensos por el esfuerzo y con el cuerpo encorvado hacia adelante. En medio del camino, inmóviles y silenciosos, se estacionaban los camiones que remolcaban las piezas del 105 Made in USA. Glatigny las contó al pasar. Había unas 24. Una vez más, las informaciones recibidas en el segundo bureau eran exactas. Estaban allí con sus cubiertas originales a remolque de los GMC, de cortos chasis, o de los Molotova, más adaptables a los terrenos embarrados. Los norteamericanos habían entregado aquellos cañones a Chiang Kai-shek, y los comunistas se los habían comprado a sus generales o se habían hecho con ellos cuando el gran desastre del Kuomintang, y después se los habían enviado al Viet Minh para proseguir la misma guerra. Mao Len. El grito pasaba de boca en boca, volvía sobre sí. Cortada a modo de cornisa, la carretera se había hundido a lo largo de unos 50 metros. Las bombas de 1000 libras eran eficaces, y el hormiguero Viet Minh se agitaba como si hubiese sido azuzado con un palo. Los hombres, las mujeres y los niños Thai con sus picos, sus cestos, e incluso con sus manos desnudas, removían la tierra para rellenar los socavones y alineaban rocas por el lado de la pendiente para conservar esta tierra. Sumaban 1 millar, llegados de poblados distantes tras varios días de marcha. Los bolos dirigían entonado canciones patrióticas, lanzando consignas en Thai primero y luego en vietnamita. El recitador comenzaba la letanía y la multitud le respondía sin dejar de remover la tierra. Para el presidente Job, 1000 años de vida. Para el general Giap, que nos ha conducido a la victoria, 1000 años de vida. Para los gloriosos soldados del Ejército Popular, 1000 años de vida. Hacia un lado, sobre el borde de un cráter abierto recientemente, aparecían extendidos 5 cuerpos sangrantes. Eran las víctimas de una bomba retardada. Solamente los vio Glatigny, ya que los coolies, sugestionados por las exorcizantes letanías, los habían olvidado por completo, y los demás prisioneros, abismados por la fatiga, se desinteresaban de la escena, no les concernía, no iba con ellos. Dios mío, Glatigny no sabía lo que Dios debía hacer. Oraba confusamente. Deseaba estar con los coolies, compartir sus riesgos. Una nueva bomba estalló en medio de un gran revuelo de mujeres, de hombres y de niños. La explosión tumbó a los prisioneros. Uno de los Thai con la pierna destrozada, aulló en la noche como una bestia. Algunos bultos sanguinolentos recubiertos de tierra, ya no se movían. La lejanía se interrumpió, pero volvió a iniciarse pronto, tímidamente primero, luego con más fuerza.
Ho Chi Tik, Muon Nam. Hiap, Muon Nam. Mao, Len, Mao, Len. Al resplandor de las antorchas, los prisioneros comenzaron a desfilar, uno a uno, ante los cadáveres y los heridos, sobre los que se inclinaban los enfermeros con sus bandas de gasa blanca que ocultaban la boca y la nariz. La letanía les perseguía, impulsándoles hacia adelante. Glatigny hizo una ostensible señal de la cruz, y sintió en ese momento sobre su hombro la mano cariñosa de Esclavier. Durante la noche se sucedieron todavía 3 explosiones más. En cada una de ellas Glatigny se sobresaltaba, sintiendo enseguida sobre su hombro la mano de su compañero. El ruido de los motores volvió a dejarse oír debajo de ellos. Los camiones ya podían pasar, y su ruido se redoblaba en cada curva, a medida que el convoy alcanzaba la columna de prisioneros. A una orden, los prisioneros se colocaron a ambos lados de la carretera, y los negros vehículos, cuyas puertas delanteras vacilaban como grandes y torpes coleópteros, pasaron lentamente. La subida prosiguió más alucinante que nunca. Los hombres tropezaban y renqueaban a lo largo de la carretera. El sudor les corría por la boca. Algunos se desplomaban y sus compañeros tenían que ayudarlos a incorporarse. Mahmoudi, con un brazo alrededor de la espalda del escure, le ayudaba impasiblemente. Piñeres, con mal sabor en su boca seca, había cargado con el saco de la combe, que sollozaba sin el menor asomo de rubor. Yo no soy un soldado. No tengo vocación para esto. Entonces, ¿qué viniste a hacer al ejército? Le preguntó Piñeres, mientras le empujaba hacia adelante. Tengo 2 hijos. Bois Feuras, ágil, que llevaba el bambú de la marmita, movía los hombros y se balanceaba como un vietnamita, lo que le permitía amortiguar el peso a cada paso. En el otro extremo del bambú, Esclavier tropezaba y juraba. Le dolían sus hombros torturados, cuyas carnes estaban aplastadas y sangraban. Cambiaba de hombro el bambú cada 10 pasos, y sus brazos le dolían hasta el extremo de las uñas. Glatigny acudió a reemplazarlo, Bois Feuras hizo señas con la mano de que podía continuar. Conocía el valor del silencio en el esfuerzo y chupaba una hierba para evitar la sed. En el momento de la salida, la voz había recomendado que llenasen las cantimploras de que disponían los prisioneros, pero ya hacía mucho tiempo que estaban vacías. Las lenguas se secaban, las respiraciones se hacían roncas. Habíase extendido el rumor de que todos los que se dejasen caer al borde del camino serían rematados, como represalia a los bombardeos. E incluso los más débiles se esforzaban por seguir adelante. Se dejó oír la voz chirriante e imperativa de Bois Feuras. Por Dios, recoged hierbas y chuparlas. Las cortas y gordas, que tienen agua, las otras dan cólicos. Al hacer un alto, el viento que bajaba de las cumbres les heló el sudor, y al ponerse otra vez en marcha, sus piernas, con los músculos doloridos, se negaban a obedecer. A cada vuelta del camino la cresta se veía más cercana. Por fin la franquearon, pero detrás de ella se elevaba otra cresta que aparecía más alta y más lejana en el cielo, y tras ella cumbres desnudas con formas obscenas, que se redondeaban indefinidamente hasta el fondo del horizonte. Más allá estaban Son, Lac Na, San, Hoa, Vin y Hanoi, con sus tabernas repletas de bebidas refrescantes, el Ritz, el Club, el Normandie, con la clientela de aviadores charlatanes que se burlaban de todo, y sus oficiales de Estado Mayor, misteriosos y secretos, que relataban hazañas a las jaurías de periodistas y se dejaban invitar a beber. Las taxi girls chinas bailaban unas con otras sobre la pista, en espera de clientes. Se decía que muchas de ellas eran lesbianas, que vivían unidas formando matrimonios. En Jiaplam, en el aeropuerto civil, el DC-4 de París calentaría sus motores. Merle, que no podía más, que se sentía al borde del derrumbamiento, gritó. Que revienten los muy cerdos. Su odio contra los que no sufrían le daba valor al teniente para aguantar un poco más. Los prisioneros querían sobrevivir, y para eso debían pensar en algo, creer en algo. Pero todo lo que encontraban en sus cráneos vacíos no les servía.
Eran imágenes de paz, la siesta al borde de un río sobre el que danzaban libélulas, la novela policíaca que se lee al suave resplandor de la lámpara, mientras en el cuarto de baño una mujer se prepara para la noche, y la radio que emite una inspirada música que se desliza como leche. Pero, lentamente, en cada uno de ellos comenzó a surgir un recuerdo más vivo que los otros, el que quisieran esconder en el fondo de sí mismos, su pecado más secreto y doloroso. Ya no les abandonaría en lo que quedaba de marcha. A los mejores les reportaría una razón de sufrir y de expiar, los otros, los que nada poseían, se dejarían morir al borde del camino. Piñeres seguía detrás de la Combe, a quien ayudaba a andar al tiempo que le insultaba. Iba repitiendo la frase que le había oído: tengo 2 hijos. El hijo de Piñeres había muerto antes de nacer. La madre también había muerto. Había acudido a la cita, al borde de la cascada, en Dalat. Los Viet Minh se vengan así de quien les traiciona. Esto había ocurrido en su primera estancia en Indochina. Hacía unos 3 años, Piñeres se había alistado en el cuerpo de paracaidistas. Voluntariamente fue destinado a Indochina. Rompía así con un pasado más político que militar. Aquel día había optado por el ejército, había rehusado la política. Desde entonces rompió sus relaciones con los compañeros del FTP. Lo habían incorporado al batallón paracaidista de Lai Thieu, un poblado entre Saigón y Thu Dau Mot. Guardaba la carretera a la salida de Lai Thieu y su misión consistía en controlar el tráfico. Su ayudante, un viejo sargento, era eficaz y concienzudo, lo que permitía bajar a Saigón una vez por semana. Se encontraba con sus compañeros en un bar. Todos juntos iban a cenar a un figón, y alquilaban después un rickshaw para ir a la calle Marines, en Cholen. Pasaban de un burdel a otro y a veces hasta rompían cristales. La cosa no siempre divertía a Piñeres, pero tenía que imitar las palabras y los gestos de sus compañeros. Había salido de los FTP, y no de una academia militar. Era instructor y tenía que conseguir que se olvidasen de su origen. Sus compañeros lo tenían todavía un poco al margen, pero su desconfianza comenzaba a desaparecer y pronto sería realmente de los suyos. Entonces comenzaría la vida que le convenía, ser miembro de aquella francmasonería paracaidista que se estaba gestando. Una mañana, cuando regresaba de Saigón a Lai Thieu en el autocar de línea, una caja para jabón hecha de trozos de bramante, de piezas de chatarra de una docena de vehículos y montada sobre viejos neumáticos, el teniente se fijó en una joven vietnamita que iba sentada al lado de una jaula de pollos. Vestida con unos pantalones negros y una amplia túnica de seda blanca, con los cabellos muy largos y recogidos en la nuca por un bonete, al igual que todas las estudiantes de Cochinchina, tenía el rostro, reflexivo y sonriente a la vez, de una virgen greco-budista. Un misterioso encanto, hecho de pureza y reflexión, emanaba de sus finos rasgos. Su talle era tan delgado que Piñeres hubiera podido abarcarlo con sus fuertes manos. Piñeres estaba cansado de las chicas de burdel, y para soportarlas había estado bebiendo toda la noche. De una patada mandó a paseo la jaula de los pollos, ante los gritos de una campesina. Después se sentó junto a la muchacha. Solo le pedía una sonrisa que fuera diferente a la de las prostitutas que acababa de pagar. Pero la joven vietnamita hizo un movimiento de repulsión que la hizo chocar contra la desvencijada carrocería del vehículo. Piñeres no tenía nada de bello, con su piel pelirroja cubierta de pecas, con sus rasgos demasiado acusados y su olor a salvaje, pero daba una impresión de fuerza elemental, y sus ojos tenían el mismo azul profundo que tienen los de los niños recién nacidos. Sus notas decían invariablemente: fuerza natural, capaz de lo mejor y de lo peor. Raramente hacía lo peor y casi siempre lo mejor. No quiero hacerle ningún mal, le había dicho Piñeres, pero nunca había sabido controlar su voz. Déjeme, había gritado ella. Váyase. Todo el mundo se había vuelto hacia ellos para gozar del espectáculo, incluso el chofer del autocar, que le faltó poco para no caer en la cuneta.
Se lo diré a mi padre. Piñeres comenzaba a desconcertarse y se encontraba ridículo, lo cual hizo que se tornase grosero. Me cago en tu padre. Mi padre es el doctor Foutin, y es amigo del alto comisario, que lo llama con frecuencia para consultarle. Piñeres había observado que la chica tenía un diamantito incrustado en el lóbulo de cada oreja. La voz de la muchacha se volvió silbante. Registró su bolsillo. Tengo un pase en regla, firmado, lea, por el alto comisario. Por si puede impresionarle, le diré que también soy ciudadana francesa. Yo solo quería hablarle. Ella lo había medido con los ojos. Los hombres de su especie solo saben hablar con las manos. Cambie de sitio. Perdóneme. Y Piñeres había obedecido en medio de las bromas de la gente. En Laitieu la muchacha bajó detrás de él. Una vieja Assam vestida de negro la estaba esperando para llevarle los libros. El teniente se había informado. La joven, a quien todos llamaban Mai, hoy, 12, era hija única del doctor Foutin, oficial de la Legión de Honor, que tenía fama de honorable, que era muy influyente y que estaba totalmente ganado para la causa francesa. Mai, hoy había sido educada en Dalat, por las hermanas del convento de los Oiso, y cursaba el primer año de letras en la Universidad de Saigón. No se le conocía ninguna aventura. Piñeres olvidó a la muchacha. El terrorismo estaba en pleno recrudecimiento, y el comandante del sector, al interrogar a un prisionero, había sabido que la mayoría de las armas y de los explosivos llegaban a Laitieu atravesando el bosque y luego seguían la carretera de Saigón. Piñeres había practicado el terrorismo en Francia. Solo tuvo, pues, que hurgar en sus recuerdos la forma de componérselas para pasar armas. Ahora ya en 4 ocasiones había puesto las manos sobre los stocks que transportaban los camiones de una plantación o los coolies que trotaban bajo su balancín. Las granadas aparecían ocultas en medio del arroz, e incluso en el vientre del pescado. Por aquellas fechas encontró de nuevo a Mai, hoy. Esta pasaba una mañana ante el puesto completamente vestida de blanco y seguida de su Assam, de negro. La saludó muy rígidamente y ella le respondió con una sonrisa burlona. Por la tarde intercambiaron algunas frases. Al día siguiente la esperó a la llegada del autocar. La Assam no acudió y él la acompañó llevándole los libros. La joven le preguntó cosas acerca de su vida, y él le habló de sus estudios. Ambos descubrieron que preferían la Martini a Víctor Hugo. Piñeres se atrevió a invitarla a cenar en Saigón. La llevaría luego a su casa en el jeep. La joven aceptó sin hacerse rogar. Parecía que su padre le daba bastante libertad, lo cual era de admirar. Quizá la nacionalidad francesa le inclinaba a un mayor liberalismo. En el Vieux Moulin, cerca del puente de Dachau, la joven se mostró alternativamente burlona, tierna y coqueta. En la terraza del Kim Long, donde bailaron, su esbelto cuerpo se pegó al suyo. En todas las mesas cuchicheaban al ver a la delgada muchacha del Vietnam que desaparecía casi por completo entre los brazos del gran bárbaro rojizo. A la vuelta se dejó besar en el jeep. Picoteaba los labios como un pájaro al grano. Mai, hoy no opuso ninguna resistencia para seguirle a su habitación. Su primera unión fue decepcionante. La muchacha se dejaba amar sin ninguna reacción. Solo lanzó un pequeño grito cuando el hombre fue demasiado brusco con ella. Piñeres se encontraba cortado y torpe. Hasta entonces solo había practicado el amor de las rameras y se había preocupado de su propio placer. Pero cuando la joven se quedó dormida bajo el mosquitero soñó largamente ante aquel cuerpo absolutamente desnudo, como solo puede estarlo el de una asiática, y le parecía que la dorada adolescente era una de los presentes que los reyes de oro ofrecían en otro tiempo a los invasores bárbaros como homenaje a su fuerza. Mai, hoy se acostumbró a ir todas las noches a la habitación del teniente, y a no marcharse hasta la luz del alba. 8 días después del primer encuentro comenzó la estación de las lluvias con una violenta tormenta.
Piñeres acariciaba el cuerpo insensible y a su deseo se mezclaba la rabia de no tener contra sí más que aquella carne fresca y lisa que nunca se estremecía. Las nubes reventaron con una violenta lluvia, una corriente de aire levantó el mosquitero y de repente Piñeres sintió que Mai hoy se animaba. Sus uñas duras se hundieron en su espalda. La fina liana intentó escaparse, después volvió a pegarse a él y comenzó a gemir suavemente. Tras la entrega, la joven retuvo a Piñeres y por primera vez fue Mai hoy quien provocó su deseo. Con voz completamente cambiada, en cuyo acento se mezclaba ternura y timidez, le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Sergio. Hasta aquel momento el nombre de Piñeres no le había importado. Mai hoy abandonó sus estudios en Saigón y se fue a vivir con él. La Assam del traje negro se instaló junto a ellos, y a partir de ese momento Piñeres no comió más junto a sus compañeros. Durante este periodo, a pesar de que el número de atentados seguía aumentando en Saigón, la sección de Piñeres tuvo mala suerte y no pudo interceptar ningún convoy de armas. Sin embargo, todos los informes concordaban. Los Viet seguían utilizando la carretera de Lai Thieu. Una noche, después de cenar, Mai hoy le dijo al teniente: Sergio, he recibido la orden de matarte esta noche. No te sobresaltes, sabes que ahora no podría hacerlo. A la 1 atacarán el puesto para permitir el paso de un camión cargado de explosivos, material de armas y de propaganda. Antes de que se desencadene el ataque debo haberte suprimido. Hace 2 años que pertenezco a la organización Viet Minh del Nam Bo. Fueron mis jefes los que me ordenaron que me acostase contigo. Encontrabas demasiado fácilmente nuestras armas. Lo hice y me desagradaba. Después vino aquella noche en que comenzaron las lluvias. Ve a prevenir a tus soldados. El ataque se había desencadenado exactamente a la 1 de la madrugada. Los Viet Minh fueron rechazados, sufriendo grandes pérdidas, y su camión saltó destrozado. Durante todo el combate, Mai hoy permaneció sentada e inmóvil al borde del lecho. Cuando su amante regresó a su lado, cubierto de sudor y salpicado de sangre de los suyos, la joven conoció con él un placer y luego una calma más profunda que la muerte. Al día siguiente, Piñeres la condujo al oficial de información de la zona. Ella le siguió sin decir una palabra. Habla, le dijo. La joven lo contó todo sin que se moviese un rasgo de su cara, y de esta forma entregó a todos una red de terrorismo de Saigón, a sus jefes, sus depósitos y sus centros de reunión. Cuando el capitán escribía mal un nombre, ella lo rectificaba con su propia mano. Buen golpe, Piñeres, le había dicho el capitán de información. El mejor que hemos dado desde que estamos aquí. Voy a regresar a Francia. ¿Quiere usted reemplazarme en mi puesto? No, nunca. Piñeres y el capitán habían decidido enviar a Mai hoy a Dalat, a fin de sustraerla de la venganza de los Viet Minh. Le encontrarían una habitación en el convento de los Oisot, donde se había educado. Una vez más Mai hoy no protestó. Piñeres subía todos los meses a Dalat con el convoy y Mai hoy se reunía con él durante 3 días en un hotel chino lleno de escupitajos. Los jugadores de Mahjong hacían tintinear toda la noche las fichas de bambú o de marfil. Un día, Piñeres recibió esta lacónica nota de Mai hoy. No me he atrevido a decírtelo, pero espero un hijo tuyo. ¿Qué piensas hacer? Nosotros, los vietnamitas, no damos demasiada importancia a un niño que todavía no ha nacido. Después ya nos preocupamos más. Todo lo que tú decidas estará bien, porque te amo. Desde que Mai hoy le había entregado la organización terrorista Viet Minh, Piñeres recordaba con frecuencia el incidente siguiente. Durante la liberación ordenó que le afeitasen la cabeza a una hermosa muchacha, un poco vulgar, que había alardeado abiertamente de su unión con un oficial alemán. Mientras que sus hombres se reían estúpidamente, ella les miró de frente. Y les dijo: yo quería a mi boche, lo tenía en la piel. Solo soy una mujer. Vuestras historias de guerra y de política no me importan.
Si fuera negro, norteamericano o ruso hubiese sido lo mismo, y para protegerlo os hubiera vendido a todos, como lucharía de vuestra parte si me agradarais. Pero con esa cara, no hay cuidado. Piñeres la había abofeteado 2 veces hasta que ella cayó al suelo. Después buscó a la mujer para devolverle las joyas que le había confiscado, pero ya había salido para Alemania. Durante toda una semana anduvo con el problema a vueltas en su cabeza, pero, por fin, se decidió. La criatura nacería. Si era niña la metería en un convento, si era un niño, en la escuela de hijos de la tropa. Le anunciaría en persona su decisión a Mikey. En cuanto a ella, le daría dinero para que se fuese a cualquier parte. El boche que había hecho con su francesa rapada. Se habría casado con ella. El día en que salía para Dalat el convoy que debía tomar Piñeres se encontraba de servicio. Durante 4 días y 4 noches había estado persiguiendo una banda de guerrillas y había incendiado la aldea que les servía de refugio. Todavía recordaba el olor de la carne quemada. Regresó muy poco satisfecho por haber tenido que realizar este trabajo necesario, y decidió casarse con Mai, hoy, la colabo. Sería demasiado horrible para ella que la abandonase después de haber traicionado a los suyos. Además, la quería. Y también al hijo que iba a nacer, y que no iría con las monjas ni con los hijos de la tropa. Como el convoy siguiente, y como no había podido avisar a Mai, hoy de su llegada, se dirigió directamente al convento de los Oiso. La habitación estaba vacía, la muchacha había desaparecido. Encontró sobre la mesa una carta escrita en lengua vietnamita. Se la hizo traducir. El comité director del NAM convoca a la hermanita en la cascada del Dalat. Se trata de que dé algunas explicaciones a uno de nuestros representantes. Ha de ir de noche y sola. Al día siguiente encontraron su cadáver. Había sido estrangulada con una cuerda de seda de paracaídas. La conde tropezó una vez más y pidió a Piñeres que le ayudase. Levántate solo. Tengo 2 hijos. El cerdo había descubierto su punto flaco. Y se iba a aprovechar del descubrimiento, a abusar y a mendigar gimoteando. Piñeres se inclinó y le ayudó a alzarse. Y cuando le tocó el turno al capitán para llevar la marmita, lo reemplazó. Capítulo 4. Las porcelanas del Palacio de Verano. Amanece cuando la columna franquea la garganta. La CP-41-13 está desierta, y los prisioneros se encuentran solos después de la baraúnda de la noche. El ruido de los motores se ha confundido con el silbido del viento que viene de las cimas, y la luz parece haber expulsado hacia sus agujeros a las termitas Viet Minh. La voz marcha a pie dirigiendo la columna. Su liso rostro apenas si está marcado por la fatiga. Varias veces ordena a los Doi que aceleren la marcha, pero sin resultado positivo. Al final de la mañana, los prisioneros, rendidos, desmadejados y reventados de sed, son acantonados en un estrecho valle que se abre como una veta en medio de las montañas. Grupo a grupo van dejándose caer en el barro, bajo los matorrales. El resto del día lo pasan postrados en su soledad sin encontrar el sueño ni el olvido, y sin poder relajar sus entumecidos miembros. Han llegado a ese momento de la fatiga tras el cual solo existe el derrumbamiento seguido de la muerte. Durante el resto de la marcha arrastrarán el peso de esta inmensa longitud. Noche tras noche continúa el calvario del lamentable rebaño empujado por los malhumorados Doi, bajo la lluvia grasa del monzón. Los prisioneros dan un paso, tropiezan, y dan otro paso sin saber si les quedarán fuerzas para el día siguiente. Desde hace tiempo han olvidado el porqué de su marcha y hacia dónde van en medio de aquellas pegajosas tinieblas rotas por las tormentas, y en donde monstruosas pesadillas flotan como medusas. En medio de una de estas pesadillas los prisioneros encuentran a los PIM de Dien Phu. La columna se ha inmovilizado a la orilla de la carretera para dejarlos pasar. Los PIM aparecen lentamente.
constituyen una patética corte de los milagros, con sus lisiados, cuyos sospechosos apósitos destacan en la oscuridad de la noche, y con sus cojos arrastrándose merced a sus muletas. La gangrena ha podrido sus llagas. El pus corre por sus jirones, esparciendo un hedor dulzón a carroña y a arroz avinagrado. Los Viets los han tratado aún peor que los franceses, a pesar de que tenían el mismo valor político que los soldados del ejército popular, según aseveraciones de la voz. Los oficiales contemplan en silencio el desfile de los que regresan. Son unos 400 o 500 supervivientes de los 4.000 coolies que habían sido transportados en avión a Dien Phu 6 meses antes. La voz no dice tonterías, piensa Piñeres. Puede muy bien que estos muchachos nos destripasen si estuviesen libres. Muchos opinan como él. De pronto, uno de los PIM reconoce a Boisfeuras y corre junto a él. Capitán, yo he sido PIM de la 4ª compañía. Y estrecha con calor la mano del capitán, aprovechando para deslizarle un paquete de tabaco, al mismo tiempo que se frota contra él como un animal doméstico. Al pasar otros PIM reconocen a sus oficiales a pesar de la oscuridad. Abandonan la columna y atraviesan la carretera a espaldas de un bot-doy. Sin decir palabra estrechan la mano de los franceses y les dan un paquetito de tabaco o de víveres, sin duda extraído de sus escasas reservas o acaso producto de sus rapiñas. Esta es su forma de expresar su justa cólera. Latigny recibe un poco de melaza pegado en un trozo de papel de periódico, y Piñeres, un pedazo de chocolate vitaminado, procedente de una caja de raciones de combate. ¡Qué chicos!, exclama Piñeres. Ya habrían podido estar con nosotros todos esos muchachos. Sin armas hubiéramos llevado a estos mierdas de Vietmín hasta China dándoles patadas en el culo. Boisfeuras interroga a su PIM en vietnamita y por él se entera de que los conducen a un campo de reeducación para el trabajo. Se les va a meter a la fuerza en la cabeza que la amistad está prohibida entre hombres de diferente raza, y que el prisionero no puede querer a su amo, a menos que éste sea comunista. Lo contrario es una traición. 3 de aquellos PIM habían recibido la medalla militar por su conducta heroica en Dien Phu, pero habían sido suprimidos. La voz ordena a sus bot-doy que separen a los PIM de los prisioneros. Por primera vez los Viets la emprenden a culatazos con los oficiales. Las columnas de los PIM salen de la pesadilla y en ella entra la voz. Se dirige a los franceses. Ya les dije que fueran respetuosos con sus víctimas, que no las provocasen. No me han escuchado, y nosotros hemos tenido que arrancarles a su justa cólera. El muy cerdo, dice Piñeres, apretando el puño. No, le replica Boisfeuras, es lógico. Según la teoría marxista, el colonizado no puede fraternizar con el colonialista. Dogmáticamente es imposible. Pero como esta fraternización acaba de producirse, niega simplemente la evidencia. El cielo continúa derramando interminablemente su cálido caldo. Una noche los prisioneros se cruzan con un convoy de camiones atascados en la carretera. Los coolies que pululan a su alrededor no consiguen sacarlos de los surcos en medio del zumbido de los motores en movimiento. Por fin está cortada la R.P. 41. El monzón ha sido más eficaz que los aviones franceses. Pero, desgraciadamente, demasiado tarde. Latigny, como si estuviera en una crisis de fiebre, lucha con sus fantasmas, que toman la apariencia de planos de Estado Mayor con rayas azules y rojas, de informes, de telegramas confidenciales, urgentes, secretos, muy secretos. Vuelve a ver claramente el gran mapa del Estado Mayor del Aire en Hanoi, con sus cruces rojas que indican los cortes de carretera. Valedero para 36 horas, valedero para 48 horas, sin ningún valor. Todo esto sucedía 2 meses atrás. La carretera nunca había sido interrumpida, las termitas funcionaban con mayor celeridad que las bombas y Dien Phu había caído.
La gran arteria negra llena de coolies todas las noches hacía revivir a las divisiones de Giap. Era necesario cortar la carretera, y si las bombas se mostraban ineficaces había que recurrir a la lluvia. Pero la nieve carbónica que habían derramado los Dakotas sobre las pesadas nubes de tinta no había conseguido nada. El meteorólogo llegado de París se había vuelto a marchar después de redactar este sibilino informe. El régimen de los monzones está perturbado de tal forma en el noroeste de Indochina, que todas las previsiones sobre las lluvias son aleatorias. El meteorólogo dormirá ahora a sus anchas en su cómodo piso parisiense, al amparo de las lluvias, del hambre, de la fatiga, de la desesperación y de la maldición de la derrota. Y las nubes se abren, todos los días, sobre los vencidos que se arrastran por el fango. Dios mío, exclama Merle al tropezar con Glatigny. Si el general tuviese la diarrea que yo tengo. He de volver. Me vacío. Toma mi saco. Entre dos cólicos piensa en la encantadora Micheline, su lunar y sus cabellos empolvados, de marquesita. Si vieses a tu paracaidista, preciosa. Y después opina, sin embargo, no voy a dejarme matar como un mendigo al borde de una carretera por querer prolongar mis vacaciones. No es posible. Olivier Merle había sido educado en Tours, en medio de viejos. Todo el mundo era viejo a su alrededor, su padre, su madre, sus tías, sus primos e incluso su joven hermana, la del delgado cuello de gallina. Terminado sus estudios de derecho, sin que hubiese conseguido desprenderse de su apagada familia, Olivier Merle tuvo que marcharse para cumplir el servicio militar. En el ejército había descubierto la juventud y la inconsciencia, pero había confundido el ejército de oficio con el de los jóvenes paisanos que acuden a hacer su servicio, esas vacaciones largas que uno se toma antes de volverse un hombre serio. Para prolongar sus vacaciones, el pequeño Merle, después de haber cumplido su servicio militar, se enroló voluntario para prestar sus servicios durante 2 años en Indochina. En Tours habían pensado que lo que hacía no era muy serio. Durante bastante tiempo, Oliver se había acordado con íntima alegría del permiso que había disfrutado a su salida de Saint-Maixent. Sin que lo supiesen sus padres, había obtenido el título de paracaidista en la escuela, y después había conseguido que lo destinasen a un batallón del sudoeste. Por primera vez su gorra roja había sido una mancha viva en la vieja casa de los muelles del Loira. ¿Qué significa esto?, había preguntado su padre. Que salté 7 veces de un avión con un paracaídas a la espalda. Los excéntricos están mal vistos en nuestra profesión. Un notario paracaidista. ¿Qué pensarán en Tours? Nos van a crear contratiempos. Padre, si su clientela se compusiese de obreros podría concebirse, pero está formada por la gran burguesía y por comerciantes importantes. Justamente, los obreros aceptan ese tipo de bromas, pero no los burgueses. Pero, no son el ejército y en particular los paracaidistas los defensores de los privilegios de esa burguesía. Precisamente se fía menos de esos defensores que de los propios enemigos. Se las arreglaría muy bien sin ellos. Si te hubieses hecho comunista o progresista, habrían dicho, pecados de juventud, se le pasará, además, está de moda, hay que vivir con el tiempo. Pero, paracaidista, preferiría que la cosa no se erre demasiado. Su hermana, en cambio, había acariciado su gorra y la insignia grabada sobre el ala y el puñal. Olivier nunca había visto sus ojos tan brillantes. Estoy muy contenta por lo que has hecho, le había dicho. Eres el primero que escapa de nuestro nido de ratas. Un día vendrás a buscarme. Olivier Merle se había lucido con su uniforme, un poco para enfadar a su padre, otro poco por complacer a su hermana y un mucho para escandalizar a los burgueses de Tours. Y por la noche se había reunido con algunos compañeros, chicos y chicas, en una sala de fiestas. Monsieur quiere convertirse en un Jules. Le había preguntado irónicamente Besegue, el de los magazines Reunis. Besegue ardía de despecho. Tenía fama de ser el aventurero del grupo.
Un día había robado un coche por unas horas y se le atribuían vicios contra natura. Pero con una sola hazaña Olivier le había superado, llegando mucho más lejos que él. Olivier estaba un poco enamorado de todas las chicas que conocía. Hasta entonces ellas lo habían utilizado para poner celosos a sus adoradores de turno, y solo salían con él cuando no tenían otro al alcance de la mano. Durante aquellos días de permiso, Olivier se puso de moda. Le llamaban el para, y las jóvenes lo miraban con codicia, horror y curiosidad, como si hubiese asesinado ya a 2 o 3 rentistas. Pasó algunas noches con Micheline, la más bonita, la que daba tono a la banda, porque hablaba de manera disparatada de la vida, del amor y de la muerte. ¿Has matado ya a alguien? La contestación decepcionó a la chica. Antes de su salida para Indochina, Micheline pasó toda una semana con él en Vannes. Se había teñido los cabellos de blanco y llevaba un lunar en el mentón, lo que le daba una apariencia de marquesa del siglo XVIII. Micheline le había anunciado, como algo sin importancia, que se iba a casar con Besegue, y Olivier comprendió que no era de los hombres con quienes las mujeres se casan. Micheline había tomado la costumbre de escribirle muy regularmente a Indochina. Le contaba sus aventuras, sus cuitas amorosas por la derecha y por la izquierda y sus viajes a París. Un día, Olivier le contestó: ya he matado a alguien y eso cambia mucho las cosas. Y cortó de raíz toda correspondencia. Para su propia admiración, el alférez, y después el teniente Merle, que no tenía especial predisposición para el oficio militar, se conducía muy bien, y había ganado la estima de sus compañeros por su valor y su tolerancia. Entre la lluvia de medallas distribuidas entre los defensores de Bien Phu, cuando se supo que la guarnición estaba perdida, tenía derecho a la Legión de Honor, la Belle Rouge, y todos pensaban que la merecía. Piñeres le había dicho: ahora ya puedes quedarte en el ejército. No se te puede negar tu activación. Merle no piensa de ningún modo en hacerse activar. En el alto se acerca a un médico. Me vacío, dice. Me muero de sed. Me voy a quedar en el sitio si sigo así. Yo también tengo disentería, le dice el tubir, y no tengo con qué tratarme. Necesitamos emetina. Los Viets dicen que solo tienen para ellos. Entonces, nada, esperar, puede que pase. Existen esos raros trucos. Trate de beber el agua con la que se ha cocido el arroz. Es un remedio casero. A mí no me sirve de nada, quizá porque no creo en ese tipo de remedios a causa de mi título. Merle se debilita cada vez más y sus compañeros tienen que ayudarle. Sin cesar repite: esto no es un juego, esto no es un juego. La combe flota en medio de su grasa, que se va tornando fluida como el aceite. Sueña con enormes platos de buey borgoñés, con raguts de cordero y chuletas de ternera. Su obsesión de hambre ha crecido hasta el punto de que a veces cree respirar sabrosos olores de cocina bien preparada. Lescure, en su locura, camina entre Glatigny y Esclavier como un payaso desarticulado y ciego a quien solo unos débiles hilos sujetan a la vida. Cerca de Son-La, en el momento de vadear un riachuelo, Lescure se niega a entrar en el agua. Se debate. Conozco este lugar, está lleno de minas y los Viets nos esperan al otro lado. Hay que ir por las montañas, después agarra a un bot y dice: ve a prevenir al capitán Mao Len, tengo informes. Están los Viets. Te engañas, le dice suavemente Esclavier. Son nuestros guerrilleros los que están a la otra orilla. Y por fin, Lescure, tranquilizado, sigue al capitán. La noche del 27 al 28 de mayo atraviesan el antiguo campo atrincherado de Na Sam. La voz da la señal de alto, que se prolonga varias horas. La lluvia ha dejado de caer. El cielo se aclara, se ha vuelto luminoso, de un color como la leche. Están al pie de un picacho en forma de diente al que todavía coronan algunas alambradas roñosas y algunos montones de sacos de arena aplastados. Yo defendí esa posición durante 3 meses, dice Esclavier a Glatigny.
Estaba repleta de cadáveres viets. Los tenía hasta en mi refugio. Creía que Nha Sam era inexpugnable, al igual que lo creí de Dien Bien Phu. Todo el mundo pensaba que Dien Bien Phu nunca caería, le contestó Glatigny con voz sorda. Los capitanes, los coroneles, los generales, los ministros, los norteamericanos, los aviadores e incluso los marinos que no lo conocían. Todos, comprendes. No había una sola duda. Yo estaba particularmente bien colocado para saberlo. La calma de la noche, la luz lechosa y el recuerdo de combates librados en Nha Sam, que para él habían sido victorias, hacen tolerante por un momento a Esclavier y le inclinan a olvidar su duro concepto de la guerra y su axioma predilecto: el que ha perdido es culpable y debe ser liquidado. ¿Por qué se habrá dado lugar a esta cabronada? Pregunta sin pasión. Ahora Glatigny estima que puede explicar lo de Dien Bien Phu para verse así liberado de sus remordimientos. Boisfeuras llega junto a ellos. Silenciosamente se sienta. Era necesario, dice Glatigny, proteger Laos, país con el cual Francia acababa de comprometerse firmando un tratado de defensa. Laos era el primer país que entraba en la Unión Francesa. Era necesario desviar el ROS del cuerpo de batalla Viet Minh del delta de Tonkin, de Hanoi y de Haiphong. A fin de ganar tiempo, se eligió Dien Bien Phu para presentar batalla. A 600 kilómetros de nuestras bases. Los Viets también estaban a 600 kilómetros de sus bases y no tenían nuestra aviación. Para su abastecimiento solo contaban con la P-41, este cordón umbilical que nuestros aviadores presumen poder cortar en cualquier momento. Estamos cansados de que nos lo griten a los oídos. Solo que no es cierto y que Dien Bien Phu era una depresión. Claro, pero la más amplia del sudeste asiático, 16 kilómetros por 9. En ella podíamos instalar varias pistas de aterrizaje para aviones modernos. Las crestas que la dominan se encontraban a una distancia superior al alcance de la artillería del Viet Minh. Para arrasar el campo atrincherado, los Viets tenían que instalar su artillería en el glacis o en la llanura. Allí podíamos combatirla con nuestros cañones más poderosos que los suyos, con nuestra aviación y con nuestros carros blindados. Pero, los Viets subieron al asalto de nuestros Picachos y nos aniquilaron. Boisfeuras interviene. En este asunto, la equivocación reside en querer concebir la guerra desde Saigón y desde París, esforzándose en creer que es posible aislar la península vietnamita del resto del mundo asiático y comunista y que podíamos entregarnos tranquilamente a nuestra operacioncilla de reconquista colonial. Estúpido. La guerra hay que verla desde Moscú y desde Pekín. Ahora bien, Moscú y Pekín se burlan del Vietnam, ese culo de saco que no conduce a ninguna parte, pero no de Dien Bien Phu. Precisamente de Dien Bien Phu, no. Conozco muy bien el sudeste asiático. Es un poco mi país, lo he recorrido palmo a palmo durante años. He combatido en él contra los japoneses y contra los chinos. He leído también los libros comunistas. ¿Qué dice Lenin? El porvenir de la revolución mundial está en las grandes masas asiáticas. La China es comunista, pero queda la India, cerrada hacia China por el Himalaya, hacia la URSS por el Pamir y las cadenas de Afganistán. Solo existe una abertura por Bengala y el sudeste asiático. Dentro del hervidero de razas del Far East, un solo grupo étnico es histórica y políticamente interesante, los Thai. Tienen una historia y han formado un imperio. Se llaman los Chan y los Karens en Birmania. Están en Tailandia y en Laos. En la alta región forman las 3/5 partes de la población, y también pueblan en parte el Yunnan. La capital de este imperio Thai es Dien Bien Phu. Los comunistas han decidido jugar la carta Thai para abrirse el camino de la India. Han erigido a la mayoría Thai del Yunnan como República Popular Autónoma, y ahora os lo puedo decir, en este asunto trabajaba yo. Los chinos quieren agrupar a con acento agudo todos los Thai en torno a su República Popular.
Una vez concluida tal operación, solo tienen que dar un codazo para que todo el sudeste asiático se hunda. Entonces se les abrirán de par en par las anchas puertas de la India. Por lo tanto, no podían permitir que la capital histórica y geográfica de los Thai estuviese en manos de occidentales imperialistas. Mao Tse-tung exigía la toma de Dien Phu mientras Giap soñaba con el delta. Dien Phu era la única depresión sobre la que se podía hacer despegar a los grandes bombarderos modernos, prosigue Glatigny, y los norteamericanos habían pensado en ella para. Se impacienta Bois Feuras. Quizá para atacar China. Nunca se habló de semejante eventualidad, hace notar Esclavier. Glatigny lamenta haber hablado demasiado y trata de dar marcha atrás. Había corrido este rumor. Yo no estaba muy al corriente de lo que hacía la diplomacia secreta. Sus reticencias, de pronto, le parecen absurdas. Lo que no impide que los norteamericanos hayan insistido mucho en que nosotros eligiéramos Dien Phu. Y Giap hizo matar a 30.000 de sus Doi por complacer a los chinos. En contrapartida recibió 24 cañones del 105, 18 del 75, 100 tubos de DCA del 12.7 y 80 piezas de DCA del 37. En fin, todas las municiones que podía necesitar. Y también promesas de voluntarios por si los necesitaba, continuó Bois Feuras, los comunistas son lógicos. Dien Phu era un objetivo que comprometía su existencia. Los norteamericanos carecieron de la misma lógica. Es verdad que su opinión, anticolonialista por tradición, habría admitido difícilmente llevar hasta la guerra un conflicto que toda la prensa calificaba de colonial. Y, sin embargo, Dien Phu era una de esas coyunturas que ponen frente a los dos bloques. Los franceses se han encontrado solos ante todo el gran aparato comunista. Glatigny se tumba sobre las húmedas hierbas y contempla el cielo. La luna hace brillar las nubes con más fuerza. Había volado sobre aquel valle en el cómodo avión del general. Había escuchado los briefings, en donde sutiles oficiales del Estado Mayor habían disecado la guerra hasta en sus mínimos detalles, pero sin alcanzar nada de su amplitud. En aquel mismo avión había paseado a lamentables pequeños ministros que llegaban a veces de inspección. Vivían a 15.000 kilómetros del conflicto y querían encasillarlo dentro de sus miras estrechas de consejeros municipales de su prefectura. ¿Cómo iban ellos a imaginarse un mundo tan distinto al suyo, un mundo donde una masa inmensa de hombres estaba hambrienta, ávida de esperanza y de la más miserable alimentación? Después de esta tregua, la voz obliga a los prisioneros a una marcha forzada, como si quisiera hacerles expiar su victoria en Na Sam. Muchos, locos de fatiga, se dejan morir al borde de la carretera. Merle se encuentra cada vez peor. Bois Feuras, mediante sutiles y secretos regateos, obtiene de un Doi algunas pastillas de Stobarsol. Se las obliga a tragar al teniente que casi al tiempo, comienza a sentirse mejor. Más tarde le pregunta a Bois Feuras. ¿Te fue fácil obtener las pastillas? No. Podrás volver a conseguir otras. Se acabaron. ¿Y si tú, Glatigny o cualquier otro las necesita? Nos arreglaremos. Los prisioneros viven todos con una tremenda pesadilla. Flotan en la frontera del delirio y de la realidad. Su voluntad y su valor se disocian, en tanto que sus rasgos particulares y todo lo que constituye el modo personal de cada uno se confunden en aquella masa gris uniforme que patea el barro. La voz se conduce como un químico. Dosifica el hambre, la fatiga y la desesperación, para llevarles al punto preciso en que, rotos y dislocados, pueda obrar sobre ellos y alzarlos contra su pasado dirigiéndose a lo que todavía subsiste, los reflejos elementales, el miedo, la fatiga y el hambre. Sin descanso, los reúne en sesiones de información. Un día se pronuncia contra la inhumanidad del mando francés, que acaba de negarse a hacerse cargo de los heridos de Dien Phu. Como para confirmar sus palabras, la aviación francesa acababa de bombardear la carretera.
Después de una marcha nocturna más agotadora que de costumbre, les repite con su voz impersonal, inexorable y lisa. Nos vemos obligados a hacerles andar por la noche para sustraerlos al bombardeo de su propia aviación. Observen a dónde conduce el capitalismo y sus contradicciones internas. Piñeres, fastidiado, pregunta a Boisfeuras. ¿Qué cuento es este de las contradicciones internas del capitalismo? No atreverse a hacer la guerra necesaria para defenderse. No transformarse, renovarse, para llevar la guerra al terreno del adversario, y encerrarse en ciudades confortables, no batirse por la noche, emplear a mercenarios, nosotros, por ejemplo, en vez de arrojar a la batalla a todos los que tienen interés en que el sistema capitalista sobreviva, sustituir la fe por el dinero y la técnica, y olvidar que el pueblo es la despensa de todas las energías. Pudrirlo por el confort en vez de conservarlo delgado y nervioso por medio de algunas razones valederas. Merle, pálido y desencajado, lo ataja con violencia. Al pueblo también le gusta el confort. En Europa se descubren el refrigerador y la televisión. Los árabes también toman gusto al confort, y los hindúes, los chinos y los de la Patagonia. Cuando regrese a Francia me hundiré con frenesí en todo este confort. El 7 de junio Esclavier roba el tenedor de un bot-doy, y el día 8 vadean un río en crecida. Centenares de coolies trabajan durante la noche para reparar un puente a la luz de antorchas de bambú. Sus jefes, mediante consignas y canciones, sostienen en ellos una excitación ficticia. El ruido de un avión da la alerta, y todas las antorchas se apagan a la vez. Se hace un silencio total tanto entre los coolies como entre los prisioneros. De pronto, Lescure rompe a reír con su risa de loco. En el equipo vecino 2 oficiales tratan de evadirse, pero son capturados 2 horas más tarde, molidos a culatazos y luego llevados ante sus compañeros. Parece haber terminado la hora de la clemencia, y el pobre Lacombe, que había querido aislarse por unos momentos en la espesura, es maniatado como si hubiese querido huir. Protesta lastimosamente sobre su buena fe, lo que no le vale más que para recibir un vapuleo. Boisfeuras, bruscamente inquieto, tiene el oído atento a todo lo que dicen los centinelas. La cosa no marcha en Ginebra. Cada día aumenta el número de prisioneros. La región media ha sustituido a la región alta. Los mosquitos son voraces y numerosos. Las sanguijuelas hacen su aparición y comienza a apretar el calor. Los días y las noches se parecen. Durante el día, la faena del arroz y el reposo, rodeados de bandadas de mosquitos, y cuando cae la noche, los Bodoy encienden sus antorchas y la marcha prosigue a través del bosque y de los arrozales. Lacombe tiene que avanzar con los brazos atados y tropieza sin cesar. Parece un crucificado grotesco con mejillas colgantes como nalgas de vieja. Ni siquiera suplica a Piñeres que le ayude. La injusticia de que ha sido víctima le parece hasta tal punto incalificable que no protesta. Ciertamente, algo marcha mal en la mecánica de los cielos para que se le haya podido creer capaz de tal incorrección. Evadirse. Él está dispuesto a amarlos, a creer a los Viet Minh todas sus retahílas. En principio, siempre ha sido partidario de la paz de los pueblos. La intendencia no tiene nada que ver con la guerra. El intendente solo es un tendero al servicio de los militares. Había proyectado que cuando se retirase montaría un comercio en Bergerac, donde su mujer tiene familia. Siente en su espalda una mano que lo desata. Es Mahmoudi, que siente piedad por él. Le van a ver, protesta Lacombe, que quiere cumplir con su castigo, aunque sea injusto, para demostrar que está animado del mejor espíritu. Déjalo, le dice Piñeres. ¿No ves que eso le agrada? Está gozando. Un bot-doy recorre toda la columna, y Lacombe se suelta de las manos de Mahmoudi lanzando grandes suspiros para que el centinela lo oiga y vea que sufre. Muchos de los prisioneros están destrozados por la disentería y hacen sangre. La voz da la orden de abandonarlos en los poblados a lo largo de la ruta. Nuestro servicio de sanidad se hará cargo de ellos, les promete.
Nunca se volvió a ver a ninguno de estos prisioneros. Murieron secretamente en un rincón de una choza, vaciados por la disentería y podridos por sus llagas. La marcha no tiene fin. Se prosigue bajo la lluvia, en el cieno y entre los mosquitos. Puede proseguirse hasta llegar a China, hasta que todos los prisioneros hayan muerto de colitis en los bordes de la carretera. Una noche más clara que las otras, poco después de la travesía del Río Negro sobre la barcaza de motor de Tak Hoa, se ven rodeados por una exuberante vegetación en la que se aprecia una especie de orden. El sendero se agranda y corre hacia una pequeña protuberancia. En la cúspide se ven las ruinas ennegrecidas de una gran casa colonial con su mirador. Anchos espacios separan cada tronco de hevea, cada matorral de cafeto, y la maleza no ha invadido todavía estos espacios. La irrisoria huella del hombre blanco, piensa Bois Feuras. Un campesino había llegado hasta allí desde el fondo de las montañas de Auvergne, o desde las orillas del Garon, un campesino testarudo de anchas manazas. Había desbrozado la tierra y construido su casa. Había alquilado culies, a veces a puntapiés, pero se había aferrado a aquel valle, único en su especie, como un señor, ladrón de la Edad Media. Había luchado contra el clima, la fiebre y la maleza, a la que obligaba a dar marcha atrás paso a paso, contra los hombres, a los que forzaba a trabajar según sus métodos y vivir a su ritmo. El colono había llegado a Indochina en la época en que los blancos merecían todavía ser los señores del mundo, por su valor, su obstinación y su energía, por el orgullo de su raza, por la conciencia de su fuerza y de su superioridad y por su carencia de escrúpulos. Bois Feuras no pertenece a la raza de los colonos, sino a la de los saqueadores. Los suyos habían pirateado por toda la China. Bois Feuras recuerda su juventud a través de una serie de imágenes desilvanadas como las viejas cintas de actualidad que la fiebre acompaña con su ritmo de jazz desenfrenado, rápido y abrasador. Shanghai, las cañoneras sobre el Huangpu, las veladas en el círculo deportivo, las hermosas refugiadas rusas de Harbin y los japonesitos de piernas torcidas que se insinuaban entre las concesiones y desembarcaban tropas. Su padre coleccionaba los jades antiguos, las pequeñas prostitutas chinas, y servía oficiosamente de consejero político de la Cámara de Comercio. Se complacía en los papeles misteriosos y discretos. Quizá había heredado de su padre el gusto por las actividades secretas, única explicación a su presencia en aquel ejército de país secundario, entre aquellos harapientos prisioneros. Las tropas de Chiang Kai-shek acababan de pasar las alambradas de la ciudad del Bang de Beis. Julien Bois Feuras tenía 10 años. El viejo Bois Feuras y otros marrajos de su especie se entrevistaron secretamente con el generalísimo chino. Le llevaban la prueba de que los comunistas habían decidido asesinarlo para apoderarse del Kuomintang. Chan les había creído o había fingido creerles. Llegaron a un acuerdo. Llenó sus bolsillos de dólares y sus tropas liquidaron a los comunistas chinos. Hizo asar en las calderas a los delgados estudiantinos de Cantón. Julien Bois Feuras cumplió 18 años. Se había acostado con muchachas y lo había encontrado fastidioso. Había jugado al póker, sacando la consecuencia que solo merecía la pena un juego en que se apostase el alma y la vida. Frecuentaba a jóvenes comunistas y, sobre todo, a un cierto Luan, que trabajaba con su grupo en el territorio de la concesión internacional. Les suministraba informaciones y dinero. Obtenía ambas cosas en casa de su padre. El viejo Bois Feuras vivía por la noche y gozaba instruyendo 106 a su hijo sobre los múltiples aspectos de la política secreta en China. Una noche Julien le preguntó: ¿fue verdad lo del complot de Chiang Kai-shek? Armand Bois Feuras se limitó a responder: donde se encuentren los comunistas hay siempre un complot. Chiang así lo comprendió. No nos interesa este tipo de informaciones, le decía Luan. Pertenece al pasado y nos burlamos de él. ¿Ha visto tu padre al cónsul general del Japón? ¿Qué le dijo Chiang anteayer? Eso es lo que nos interesa.
En otra ocasión, el viejo le había explicado. El equilibrio del mundo depende del desequilibrio de China. La China unificada y en manos de un solo grupo de hombres, de un solo partido, es una amenaza para el mundo entero. Esto es precisamente el peligro comunista, pues solamente los comunistas pueden reunificar China. Tienen todas las cualidades precisas, la falta de humanidad, la intolerancia, la pureza y... están locos. Las divagaciones de tu padre no tienen interés, decía Luan. Nosotros necesitamos armas, y por él puedes procurárnoslas. Julien cumplió 19 años. Su padre le dio cita en su despacho de la Cámara de Comercio. Conocía su conexión con el partido. El viejo no hizo escenas, no era de este tipo. Le cortó el sustento y lo echó fuera. Ya volverás cuando haya finalizado tu crisis. Pero entonces Luan prescindió de Julien. Ya no estaba en casa de su padre y no le interesaba. No creía en la conversión de los hijos de Taipán. Los padres habían robado a China y los hijos creían poder salir airosos con cierto remordimiento y alguna cotización. No se tragaba esas historias. Los pequeños blancos de buena conciencia se utilizaban mientras eran útiles, después se desechaban como una servilleta de papel. Tenían, como ella, el color pálido, la falta de consistencia y la fragilidad. Julien llegó a los 20 años. Ya se había reconciliado con su padre, y el viejo lo había enviado a la Universidad Norteamericana de Harvard, a los cursos de administración de empresas. Era la fecha del armisticio de 1940 en Francia. Julien creía que el acontecimiento era desagradable, pero no experimentaba ninguna sensación. No se tenía por ciudadano de un pequeño país de Occidente, sino por un blanco de Extremo Oriente, y las querellas intestinas de Europa le parecían irrisorias. El ataque de los japoneses a Pearl Harbor fue lo que le obligó a tomar una decisión. Tenía un pasaporte francés, vivía en América y su padre estaba en China. Se alistó en el ejército inglés. A los 22 años poseía la DSO, padecía una disentería amiboidea, tenía un absceso en el hígado y sufría de malaria. Lo recluyeron durante 6 meses en un hospital de Nueva Delhi. Su padre era consejero oficioso de Chiang Kai-shek y residía en Chongqing. Se reunió con él. El viejo Boisfeura siempre tenía a su alrededor su corte de policías, de agentes de información, de prostitutas, de banqueros y de generales. Era como ciertas especies de champiñones que necesitan toda esa basura para vivir. El viejo seguía fiel a su primitiva idea, y continuaba acostándose con muchachas cada vez más jóvenes y tirando bocanadas de su pipa de bambú. Estimaba que los únicos enemigos peligrosos de la China eran los comunistas, y no los japoneses, con quienes acabarían fácilmente los norteamericanos. Impulsó a Chiang para que utilizase contra las tropas todavía mal organizadas de Mao Tse-tung y de Chu Te el material que le regalaban los Estados Unidos. Pero la buena conciencia norteamericana se sublevó. Washington solo concebía una guerra conjunta, y el sutil Taipán Boisfeuras fue enviado al exilio. Julien se unió al ejército francés y fue destinado a la misión 5 de Kunming. Salió del Yunnan, llegó a la región alta de Tonkin y tomó contacto por vez primera con un maquis Viet Minh. Para cumplir su misión persuadió a los responsables comunistas de que llegaba como defensor de la democracia, y no como avanzadilla de una reconquista colonial. Consideraba ya al Viet Minh como eficaz y peligroso. Con frecuencia lo enviaban a China. A cada regreso suyo a Indochina veía cómo el Viet Minh se organizaba y se desarrollaba siguiendo los mismos métodos del PC chino. Al bajar a Saigón, tuvo su habitación junto a la del director del Banco de Indochina, y sostuvo estrechas relaciones con los grandes banqueros chinos de Cholon. Repetidas veces, los servicios norteamericanos y chinos de Formosa le pidieron que trabajase con ellos, pero el dinero no le interesaba. Los servicios franceses de información se ajustaban perfectamente con su temperamento y con el objetivo que perseguía.
Su desorganización, su complejidad, le permitían todas las iniciativas. Tenía una antigua cuenta que saldar con Luan, y era más cómodo para su fin vestir un uniforme. En el momento de entrar los comunistas en Shanghái, su padre se quedó para negociar acuerdos comerciales con el nuevo régimen. Tenía valor aquella vieja ruina. Sus tentativas se vieron coronadas por el fracaso. No se podía corromper a ninguna persona en particular, sino a todo el régimen. Y había que esperar a que envejeciese. Durante 4 años, el Taipán Armand Bois Feuras, privado del opio, de las muchachas, fue un rehén en manos de los comunistas. Después regresó a Francia. Los comunistas le habían retirado su estercolero, debiera haber reventado. En China solo se dedicaban a la cría sintética de hormigas asexuadas en un medio químicamente puro. Por la mañana, un boy viene a buscar a Bois Feuras. La voz contempla cómo se le acerca el capitán. Esboza su misteriosa sonrisa y le ofrece un cigarrillo. No me parece, capitán, que haya sufrido mucho con esta penosa marcha, le dice en francés, aunque cambia inmediatamente al vietnamita. Me han dicho que habla muy bien nuestra lengua, como solo son capaces los que llevan nuestra sangre en las venas. Es usted eurasiano, ¿verdad? Quizá de 2 o 3 generaciones, no. He sido criado por una nodriza vietnamita y aprendí su idioma antes que el mío. ¿Qué hacía usted en Bien Phu? Estaba encargado de los PIM, a causa precisamente de mi conocimiento del vietnamita. Ya lo declaré en su día. La voz hace una seña. 2 doy se arrojan sobre el capitán. Le atan las manos a la espalda con alambre, alzándole violentamente los codos. Capitán Bois Feuras, me ha mentido usted. Usted pertenece a la organización del GCMA-14, y únicamente se unió a los de Bien Phu en los últimos días. Usted se encontraba al norte de Pong, Tho, en donde mandaba un grupo de legionarios. Usted es uno de esos despreciables seres que se esfuerzan en levantar a sus minorías montañesas contra el pueblo vietnamita. Bois Feuras solo había estado de paso en Pong, Tho. Había subido más al norte para ocuparse de los Thai del Yunnan. La voz le confundía con un oficial cuarterón que pertenecía a esa organización y que había intentado montar un gran maquis con montañeses y algunos ladronzuelos chinos. El oficial había sido víctima de una emboscada que le habían tendido sus propios hombres, una historia de muchachas, de dinero o de opio. El Viet Minh no había tenido nada que ver con el asunto. Bois Feuras comprende que le interesa ser confundido con el eurasiano. Reconozco que mentí, dice. Aprecio su sinceridad, aunque sea tardía. Mi deber es castigarle. Continuará la caminata atado. Le está absolutamente prohibido dirigir la palabra a los centinelas. Pero si usted tiene mucho interés en practicar la lengua vietnamita, puede venir a verme. Podemos hablar, por ejemplo, de lo que hacía al norte de Pong, Tho. Mi tentativa dio como resultado un fracaso. No podía ocurrir de otra forma. Haremos una investigación para saber si ha cometido algún crimen de guerra. Hasta ese momento será sometido a una vigilancia especial. Bois Feuras efectúa el resto del camino aislado de sus compañeros y vigilado por 3 centinelas que le hunden en las costillas los cañones de sus ametralladoras en el momento en que intenta abrir la boca. Sus guardianes se relevan todos los días. Bois Feuras anda atado entre 2 doy al final de la columna. El alambre corta sus muñecas, sus manos hinchadas y violáceas se paralizan. Ha perdido su ligereza de explorar el matorral, se rasga los pies con todos los obstáculos del camino. Algunas veces sus oídos, que le zumban por la fiebre, se llenan del ruido de las pesadas botas cerradas pisando las finas porcelanas, del grito agudo de las mujeres violadas y del desgarramiento de las cortinas que se arrancan de cuajo. Después vuelve a ver aquella admirable pintura sobre seda que se encontraba en casa de su padre, en Shanghái, y que provenía del saqueo del palacio de verano.
Representaba 3 rosales, un rincón de un estanque y un claro de luna. Lo rompieron todo, decía su padre, a patadas y a culatazos. Los jarrones más hermosos y más antiguos del mundo. Pero entre ellos estaba un teniente de infantería de marina que inmediatamente se sintió prendado de las cosas de China. Solo rompió lo que no podía robar. Era tu abuelo, querido. A medida que aumentaba el agotamiento de Boisfeuras, el ruido de las porcelanas rotas se hace más fuerte, más lacerante, hasta llegarle a hacer rechinar los dientes. Experimenta la confusa sensación de que tiene que sufrir para expiar los pillajes de su abuelo. En los momentos en que tiene conciencia de ello, se pone furioso por sentirse marcado hasta tal punto por el sentido cristiano o comunista del pecado. Pecado original entre los cristianos, pecado de clase entre los comunistas. Se dedica entonces a aflojar sus ligaduras. Por medio de un lento y paciente esfuerzo que dura 3 días, consigue hacer que sus ataduras de acero se deslicen. Durante las horas de descanso puede mover sus entumecidos dedos para que la sangre circule por ellos. Cuando por la noche llega el centinela para comprobar sus ligaduras, ya está atado de nuevo. Y con la misma apariencia de seguridad. Ya no oye el ruido de las porcelanas rotas del palacio de verano.